conferencia, videoconferencia. Muy bien. Entramos de nada, ministro, entramos a ver el tema de la reforma constitucional del plebiscito. Y yo quiero partir por dar una opinión. Yo sé que ha habido dudas respecto a algunos aspectos puntuales del proyecto que viene del Senado, que como ustedes saben emana de un acuerdo unánime de los presidentes de partido que suscribieron el acuerdo por el plebiscito. Ellos lo revisaron, además entiendo con los mismos integrantes de la mesa técnica. Habían dos dudas, una que la va a disipar el diputado Leonardo Soto, respecto, y que lo conversamos además con la diputada Catalina Pérez, que es la única presidenta de partido que está presente en esta sesión, le agradecemos su presencia, que dice relación, considera necesario, dado que hoy se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional de paridad, a modificar expresamente el artículo 31º transitorio. Pero lo vimos con el senador Elizalde, con otros senadores, y ellos ya se habían preocupado de hacer la adecuación respectiva. Así que respecto de ese punto, para que vayamos zanjando de a uno las dudas que habían, diputado Soto. Es que lo va a explicar el diputado Soto. Todos tienen el comparado, perdón, de la reforma constitucional. Sí. Presidente, la duda legítima que existía en varios parlamentarios tenía que ver con la reforma constitucional que agregó la cláusula 31ª a la Constitución y que incorporó la paridad de género al proceso constituyente. Porque en esa reforma, que se aprobó hace poco tiempo atrás, se había establecido en el inciso final que una referencia al plebiscito con fecha determinada, hablando de 26 de abril del año 2020. Y esa norma evidentemente tiene que ser modificada toda vez que está asociada a la postergación de todo el cronograma constitucional. El Senado tuvo la dificultad de que tenía que hacerse un pronunciamiento sobre una norma constitucional aprobada en ambas cámaras, pero que no estaba publicada en el Diario Oficial y por lo tanto no estaba vigente. Y eso fue lo que hizo ayer el Senado. Y uno lo puede constatar en la columna de la derecha, en la página número 7, al final hizo la modificación a pesar de que no era ley vigente la reforma constitucional sobre paridad de género. Colocó, dice, sustituyes en el inciso final de la disposición 31ª transitoria la frase 26 de abril por la expresión 25 de octubre, que era la que iba incorporada originalmente en las normas sobre paridad de género. La duda que existía sobre si era un procedimiento adecuado o no se resuelve porque hoy día en la mañana fue publicado en el Diario Oficial, en la edición matutina del Diario Oficial, la reforma constitucional sobre paridad de género y por consiguiente es totalmente válida la decisión que hizo el Senado de sustituir la expresión 26 de abril por la expresión 25 de octubre en las normas sobre paridad de género y que yo creo que nosotros vamos a respaldar sin ningún problema. Por lo tanto, no existe problema que corregir. Viene resuelto correctamente en el Senado, desde el Senado. ¿Hay alguna duda respecto de la necesidad de no innovar en ese aspecto? Ya creo que la explicación del diputado Soto ha sido clarísima. Otro tema. No, sí, está bien, pero respecto al tema paridad, no hay duda. Resuelto. Diputado Boric, segundo tema. Sí, muy breve. Que creo que puede ser algo de consenso. En el inciso tercero del artículo 131 se establece que además de lo establecido en los artículos, etcétera, de la Constitución a la elección de convencionales constituyentes a la que hace referencia el inciso final del artículo 130, serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados contenidas en los siguientes cuerpos legales en su texto vigente al 25 de junio del año 2020. Queremos proponer que esto puede que se haya pasado en la discusión que se dio, que sea vigente al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la discusión esta fecha se había dado pensando en que la elección de los convencionales iba a ser en octubre. Hay algunos vacíos electorales en términos de padrón
por ejemplo, la actualización del padrón que se tenga que realizar para la fecha en que va a ser finalmente la elección y eventuales regulaciones que se hagan en materia de financiamiento de las campañas, que producto de la crisis que la emergencia sanitaria, eventualmente podría postergarse en su tramitación por no ser relativa justamente a la emergencia. Entonces lo que queremos proponer es simplemente que las leyes vigentes se corran al 31 de diciembre. Es sencillo, pero ese es el objetivo. Diputada Castillo. Gracias, diputado. Presidente, como en la misma línea de lo que señalaba el diputado Boric, a propósito de la primera fecha que se había decretado para efectos del plebiscito, el 26 de abril, ya se había generado un problema que posiblemente iba a tener que incluir una modificación en las leyes electorales a propósito de las personas que habían cambiado su identidad de género y habían cambiado su nombre y su sexo registral. Entonces, eventualmente es algo que se está viendo hoy día con el CERVEL, también con las organizaciones que estuvieron trabajando la ley de identidad de género, cómo poder resguardar los derechos de las personas que hayan cambiado, y eso eventualmente no es un hecho cierto, pero probablemente requiera de alguna reforma, alguna ley electoral. Entonces, como al 25 de junio vamos a estar muy cerca, a propósito que vamos a tener una forma de tramitar distinto, tal vez no vamos a tener resuelto ese punto y va a ser necesario incluir una ley posterior a esa fecha. Entonces, por eso creo que sería pertinente poder extender el plazo para las modificaciones de las leyes electorales hasta el 31 de diciembre. De este año 2020. Diputada Paulina Núñez. Yo entiendo, presidente, el objetivo planteado a propósito también de los ejemplos que ha señalado el diputado Boric por su intermedio. Pero tengo una duda, porque si el plebiscito se hubiese mantenido en abril, las leyes a las que hace alusión este tercer inciso, las disposiciones a las que hace alusión este tercer inciso, ya deberían estar cerradas. No sé si me explico. O sea, si... Claro, porque sí. No nos pongamos en el caso de qué le pasa, y lo digo sinceramente, qué le pasa a cada partido. Lo que quiero decir es que nosotros estamos corriendo un calendario electoral y adecuando todo eso, o sea, todas las situaciones que se van a dar entre medio, porque estamos corriendo el calendario electoral, estamos adecuando todas las situaciones entre medio porque estamos corriendo el calendario electoral. Pero si, claro, es que ese es mi punto, porque si esto no se corrió, tengo dos preguntas. No se corrió porque efectivamente a alguien se le pasó, por ejemplo, por la verdad es que lo desconozco, o no se corrió porque estas disposiciones pertinentes a la elección de diputados, aunque el plebiscito hubiese sido en abril, ya están cerradas y sacramentadas. O sea, perfecto. Oye, primero una moción de orden, me dice el secretario que podemos sesionar hasta las 14 horas, ¿ya? Entonces sí, entiendo. Prorrogamos la sesión hasta las 14 horas. Diputada Catalina Pérez. Gracias, presidente. No, como se ha aclarado informalmente, claro, la prerrogativa en términos de la cantidad de fechas, de la cantidad de meses que dividían la definición final del marco legal que iba a estar vigente tenía que ver no con el plebiscito, sino con la elección de convencionales. Entonces, entendiendo que la elección de convencionales se modifica desde octubre hasta abril, tiene sentido también hacer la modificación respetando esa correlación de meses que queda entre medio de cada elección. Y la verdad es que lo que sí se consideró parte del debate que existió tanto con CERVEL como con las presidencias de partido y presidencias del Senado y de la Cámara, es no tocar los plazos que decían relación con ley antidíscolo, inhabilidades, para verlo en una modificación posterior si es que era necesario, pero no tocarlo para no generar mayor incertidumbre e inestabilidad respecto del proceso. Sin embargo, esto la verdad no fue objeto de discusión para nada. Y lo que sí fue objeto de discusión, que ahí considero muy pertinente las palabras del diputado Gabriel Boric, es respecto de la eventual modificación de gastos electorales para el proceso, que hoy día es algo que no pudimos regular en su momento, que quedó pendiente y que es parte efectivamente de una eventual modificación legal y no constitucional, que por lo que tendría sentido, digamos, hacer la modificación de fecha entendiendo el contexto de excepcionalidad de la tramitación legislativa a la que vamos a estar para los próximos meses. Además, sumado a lo que señalaba la diputada Castillo, vuelve efectivamente necesario generar ese marco mayor en lo que son reformas legales y no constitucionales. En este caso no cabe, por ejemplo, la discusión respecto de voto obligatorio, que puede ser preocupación para algunos, o la discusión que teníamos de paridad, son reformas constitucionales independientes de esta fecha. Lo que nos estamos preocupando aquí es de las eventuales reformas de rango legal que puedan ser, digamos, tramitadas durante este intervalo. Gracias, diputada Pérez. A ver, yo creo, por mi opinión personal,
que esta indicación tiene la siguiente dificultad. El origen de esta prórroga del plebiscito que vamos a votar hoy día en sala es un acuerdo de los mismos presidentes de partidos que suscribieron el acuerdo de la nueva Constitución. Entonces, se supone que el texto que estamos votando emana de ese acuerdo. Es muy válido lo que señala la diputada Catarina Pérez como presidenta de uno de esos partidos. Yo creo, viéndolo además con la celeridad que lamentablemente la sala nos encomendó verlo, que es muy amplio, que es muy genérico, porque ustedes han dado algunos ejemplos que pueden ser muy válidos, pero tendríamos que ver cada uno de ellos. O sea, yo sugiero no innovar en esta materia y ver los aspectos específicos en particular, porque una reforma constitucional después puede ser modificada por otra reforma constitucional. Por ejemplo, respecto al tema de la propaganda, se ha ingresado además un mensaje del Ejecutivo, ya un tercer proyecto con discusión inmediata que suspende la transmisión de propaganda electoral sobre el plebiscito nacional, que me parece bien. El tema de las personas trans, de la aplicación de la ley de identidad de género, yo creo que requiere una reforma especial, que hay que juzgarla también en su mérito. Pero no tenemos a la vista todos los aspectos, por muy buena fe. Yo estoy seguro que acá no se quiere meter nada oculto por debajo. Yo creo que esta indicación del diputado Boric se formula de muy buena fe, pero tendríamos que ver, a mi juicio, no sé cuál la opinión del resto de la comisión, cada uno de los aspectos que pudieran verse alterados con motivo de esta modificación. Y mientras no tengamos esa claridad y ese mandato, los presidentes de los partidos, muy complejo avanzar en una fórmula de esta naturaleza. Diputado Boric. Sí, muy breve, que efectivamente es de buena fe. De hecho, no estamos pensando en pasar ningún tipo de macutreta tenebrosa. El problema es que nuestra preocupación es que este es el momento que se va a legislar esto. Y si no, es probable de que en abril y mayo el funcionamiento del Parlamento sea más bien espaciado, con relativos a la emergencia, con otras prioridades, y por lo tanto, por ejemplo, una ley de regulación del financiamiento electoral, que sabemos que es polémica y que es compleja, es probable que no alcancemos a verla antes del 25 de junio. Entonces, lo que nosotros estábamos pensando es padrones, la actualización de padrón para la elección de constituyente, transparencia y financiamiento de campaña, que son cuestiones que había la voluntad, de hecho, previa de legislarlo y de regular ese vacío que quedó del acuerdo político. Entonces, a mí me parece que lo negativo sería que, porque no nos damos el tiempo necesario, finalmente se creen vacíos que terminen afectando la legitimidad del proceso. Entonces, yo por eso mantengo la indicación. Muy bien. Llegó el diputado Desbordes como si hubiera escuchado que lo invocábamos acá. No, diputado Leonardo Soto primero. Bueno, presidente, esta reforma constitucional que estamos viendo hoy día, yo creo que todo el mundo entiende la necesidad de hacerla, digamos, porque el plebiscito que estaba preparado para el 26 de abril y la elección de convencionales constituyentes para octubre de este año no se va a poder hacer, producto de los efectos de la pandemia. Eso es evidente. Y en la postergación nosotros estamos tratando de traspasar mecánicamente todo lo que se va a hacer en este cronograma al nuevo cronograma. Y eso es lo que tenemos sobre la mesa. Y con el aval que cuenta con el apoyo de todos los presidentes de partidos que participaron en un encuentro, entiendo que la semana pasada, y le dieron viabilidad política a esta reforma que requiere 2/3 del Congreso. Y que ya en su primer paso en el Senado obtuvo, entiendo que unanimidad o casi unanimidad en su aprobación. Y hoy día espero yo que también le demos la máxima aprobación porque es necesario, porque no cambia la regla del juego que ya están establecidas, sino que simplemente las posterga y a una fecha cierta. Ahora bien, se ha presentado una indicación por el diputado Boric que busca cambiar algunas normas aplicables vigentes a la elección de convencionales constituyentes. Y dice que habrían dos problemas que habría que resolver. Uno es la actualización del padrón y el otro el financiamiento de campaña. Yo entiendo que hay un problema de falta de regulación en el proceso constituyente, en el financiamiento de campañas electorales, pero en el proceso del plebiscito
del apruebo o el rechazo. No en la elección de los convencionales constituyentes. En la elección de convencionales constituyentes van a haber candidaturas, igual que diputados, y van a regir las mismas normas. Donde hay un problema es la decisión del plebiscito de apruebo o rechazo, que yo espero que el gobierno la pueda resolver con el tiempo que queda. Y segundo, la actualización del padrón tampoco es un problema para la elección de convencionales constituyentes. El padrón electoral que se va a usar para la elección de gobernadores regionales, alcaldes, concejales, es el mismo padrón que se va a usar para la elección de convencionales constituyentes. Es decir, no está el problema en esto, sino está el problema en el plebiscito por el apruebo o el rechazo, pero no en la elección de convencionales constituyentes, que además es el próximo año, en el mes de abril, Claro, tenemos donde tiempo. queda bastante tiempo para poder corregirlo si es un problema insalvable. Por lo tanto, yo no veo la necesidad de hacer este cambio que produce mucha incertidumbre, puede hacer aplicables normas que hoy día no se tienen en vista y que altera las reglas del juego a un acuerdo que tiene un amplio apoyo y viabilidad política en el Congreso. Diputado Boric. Me parece convincente lo que plantea el diputado Soto, la retiro. Muchas gracias y se agradece de todas maneras la buena intención y la buena fe y estamos abiertos para legislar aspectos específicos como los que señaló el diputado Boric. Muy bien, ¿alguna otra duda sobre el texto de la reforma constitucional? Diputado Gutiérrez. Muchas gracias. Diputado Coloma. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Algunos temas. Primero, respecto de cómo va a o qué puede ocurrir en el caso de que gane la opción de la convención mixta. Ahí hay un tema relevante, porque como hubo un cambio de fecha, los constituyentes de la comisión mixta serían electos en abril. Por lo tanto, si empieza a regir en mayo, y el Parlamento va a tener que nominar a cerca de 80 parlamentarios para el cargo. ¿Y qué pasa si van a la reelección y pierden? O si simplemente no van a la reelección. ¿Van a seguir siendo parte de la convención mixta sin seguir siendo parlamentario? Creo que eso es un efecto que ocurre cuando se produce el cambio de fecha con la convención mixta. Como por 4 meses, dependiendo cuándo sea que rija. Vamos a van a ser aprovechar cerca- de... Sí, vamos a aprovechar de preguntarle al diputado Desbordes y a la diputada Pérez si ustedes vieron eso. Yo entiendo que acá se cumple el aforismo jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si un parlamentario está en la convención mixta en su carácter de tal, representando, en este caso, al órgano legislativo, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, y pierde la condición de parlamentario, pierde la condición de constituyente. Pero no sé si exactamente tiene que designar un reemplazante, porque es el órgano mandante el que dictamina quién es su representante en ese caso eventual, hipotético, en la convención. No sé si le podemos... Diputado Coloma. Que eso trae otro problema, presidente. Y es que el nuevo Parlamento va a tener una modificación de las fuerzas políticas. Por lo tanto, se podría dar el tema que fruto de este rebaraje de las fuerzas políticas haya que sacar un parlamentario de un color político para poner a un parlamentario de otro color político. Y eso puede ser o jugar un tema significativo en materia de quórum. Eso puede significar que haya que sacar un parlamentario de izquierda para que ingrese uno de derecha o al revés. Entonces, creo que no es tan fácil como que el accesorio siga la suerte de lo principal. Creo que aquí hay un vacío o que hay que tomar una decisión. O que sigan siendo, cuestión que es compleja, o acortar a 6 meses más 3 la convención mixta, no sé. Pero así como está esto, evidentemente hay un problema de legitimidad de una convención mixta que creo que es importante poder solucionarlo antes para que después no sea precisamente Está parte bien. de la campaña contra la convención mixta. Gracias, diputado Coloma. Yo quiero ser consistente. Yo quiero silencio, por favor. Última vez que hablo, les prometo. Yo quiero ser consistente con lo que le dije en el día al diputado Boric. Estos son temas que nacen de un acuerdo de los partidos y es muy complejo desde el punto de vista legislativo innovar. Yo tengo mi interpretación, otros podrán
pero habría que volver a la fuente que es el acuerdo de los partidos. Así que por eso también quiero aprovechar de escuchar al diputado Borde y a la diputada Pérez, si este tema se discutió o no. Gracias, presidente. Lo primero, el acuerdo del jueves pasado tiene que ver con la urgencia de abordar la imposibilidad de hacer el plebiscito en el mes de abril. No hay ningún experto que discuta que en abril va a ser el pic del contagio. Muy en resumen, los 15 partidos que estuvimos presentes, eso incluye partidos que no suscribieron el acuerdo del 15 y eso yo lo valoro mucho. Discutimos varios puntos en donde no hubo acuerdo. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, planteó la posibilidad de abordar el tema del financiamiento del plebiscito. No se discutió ese día y va a ser una discusión posterior. Yo espero que tengamos normas claras de financiamiento para el plebiscito. Lo que tú decís. No puede haber opacidad en el financiamiento de un acto eleccionario en este país, pero eso no va dentro de este paquete. Y introducirlo en este paquete genera la incertidumbre respecto de todo el resto. También se planteó, Fuad Chaín, el presidente de la ADC, le habrá la segunda vuelta en la elección de alcalde. Obviamente no se acordó. También se planteó la posibilidad, la situación en la que iban a quedar las inhabilidades. Y expresamente se dijo que no se iba a innovar porque no había acuerdo en otro sentido. Hubo exposiciones detalladas a favor y en contra. El exdiputado Chaín, por ejemplo, aludiendo a la igualdad ante la ley respecto a aquellos que ya habían renunciado con el plazo antiguo y que veían vulnerados. Claro. Y por eso no se acordó modificar las inhabilidades que quedaban clavadas al octubre del año pasado. No sé si hubo más cosas que quedaron ahí. Entonces, como es un mensaje ejecutivo... Claro, de hecho el CERVEL pidió no hacer primarias. El CERVEL nos pidió que no hubiera primaria. Y lo pidió en el discurso que hizo el director del CERVEL. El acuerdo que suscribimos el jueves pasado es el que ustedes tienen a la vista. Todo lo demás esperamos que si se discuta por cuerda separada, se apruebe este acuerdo para darle certeza a la ciudadanía de que el proceso constituyente no está en riesgo, que se va a realizar y, en principio, en qué fecha. Porque también se planteó la posibilidad de darle al CERVEL, al Consejo del CERVEL, la facultad para modificar la fecha si es que la situación epidemiológica en Chile no permitía hacerlo el 25 de octubre. Eso se rechazó. Pero no hay duda de que hay que hacer un análisis por parte de este Congreso, o los presidentes de partidos, no sé quién de todos lo haremos, cuando se empiece a acercar la fecha para ver si ya efectivamente el virus viene de caída, pero a la baja. El acuerdo hay que aprobarlo como está. No nos dimos cuenta de un error de detalle, que era que habíamos puesto el 4 de abril, que era Semana Santa, y eso se corrigió en la tarde, y no percatamos de esto, de la extensión más allá del periodo del legislativo, del actual periodo legislativo, para aquellos parlamentarios que integraran la comisión mixta en el evento de que gane esa opción. Eso no se discutió, no se analizó, y creo que eso hay que corregirlo o hay que complementarlo. No hay duda de que los parlamentarios que vayan a una mixta, si ganan la mixta ya en la fecha del plebiscito fijada antes, que era el 26 de abril, habrían tenido que ir a elecciones, habrían tenido una serie de otras cosas. Ahora es qué pasa respecto de aquellos que no puedan continuar porque cesan en sus cargos. Y segundo punto, no menor, qué pasa con la equilibrio de fuerzas dentro del Congreso. Porque la integración va a ser proporcional a las fuerzas al momento de que empiece a funcionar la convención. Si eso se modifica o no. Y es un tema que yo creo que tenemos que abordar, corregir, y tenemos el voto a distancia aprobado, y yo espero que hoy día aprobemos tal cual está a menos que se corrija hoy día acá y se haga una propuesta, también es posible. Sí, lo que pasa, a ver, me acaba de llamar... Pero espero que no se eche abajo el acuerdo completo por ese punto, ni por entrar en discusión de nuevo de ninguno de los otros puntos, que podremos discutirlo después una vez aprobado esto. Gracias, lo que pasa, gracias, diputado, lo que pasa es que estamos en una situación límite, porque me acaba de llamar el presidente de la Cámara que están esperando el informe nuestro respecto de si vamos a innovar o no
Yo creo que es un punto válido, pero que perfectamente se puede discutir con posterioridad, así como los temas que ha planteado el diputado Boric de propaganda, el tema de las personas trans, son temas más específicos y no hay acuerdo para innovar en ello hoy día. Diputado Cruzcoque. Presidente, primero afirmar la necesidad de que exista el plebiscito y las fechas que se acordaron parecen pertinentes. Evidentemente acá ha habido un problema, pero hay varios problemas que yo creo que son de sencilla solución. En la medida que exista también acuerdo político. Yo comparto con que hay un problema en el financiamiento, lo que plantea el diputado Boric. Comparto también que en la convención mixta vamos a tener problemas grandes si es que no sabemos bien qué va a suceder con el aplazamiento. Se está incluso hablando de la idea de acortar los plazos, 6+3, ¿verdad? Pero efectivamente se va a producir una discusión respecto de la Constitución bastante atravesada por la elección si es que no resolvemos este asunto, lo que yo no creo que sea bueno para el proceso constituyente propiamente tal, que lo considero necesario y que hay que llevarlo adelante, lo reafirmo para que nadie piense lo contrario. Respecto de las inhabilidades, bueno, ahí Mario, Hernán, las personas con las que hemos conversado, yo no entiendo bien por qué si se corren las fechas la inhabilidad quedó, pero eso es parte del acuerdo político, y me parece que también hay un tema con los gobernadores donde hay cierta inconsistencia. Se está corriendo una elección que me parece que sería el momento para finalmente sellar su destino definitivo y no empezar a parchar. Creo que estamos mal parchando finalmente acuerdos por sacarlos medianamente a la rápida. Hay un proyecto hoy día del presidente de la República que suspende la propaganda electoral, que yo creo que bueno, la ciudadanía no entendería que se esté haciendo propaganda electoral de la prueba y el rechazo a esta altura, pero me parece que tal como esto se produjo, que haya un acuerdo político, que sea rápido, ¿verdad? Y luego avancemos en este proyecto, si no, no nos queda más que devolver este proyecto al Senado y que se vea ya nuevamente. Gracias, diputado Cruzcoque. Dos cosas. A ver, estamos de acuerdo con el Ejecutivo que el proyecto de suspensión de propaganda no es necesario que lo veamos en esta comisión. Es un proyecto que puede ir directo a la sala. No lo ensuciemos con un acuerdo político que da pie a esta reforma constitucional de postergación. Y lo que señala usted de la fecha de elección también fue discutido por los presidentes de partido y no hubo acuerdo, como tantas otras cosas, ¿se fija? Así que, pero bueno, se podrá legislar posteriormente. Tome la votación. Sí, lo que pasa es que el proyecto de postergación de la transmisión de propaganda se puede votar directamente. Tiene la legitimidad. Imagínate que van a quedar ahí para los registros, para historia. Te lo paso por escrito. ¿Cuál es el problema? Que me está llamando el presidente. Sí, aceptamos los reemplazos. Sí, aceptamos el reemplazo. ¿Acepte qué? ¿Qué aceptar? El reemplazo. Ah, no, sí, aceptemos el reemplazo, pero presidente. Sí, dígame. No, le sugiero que, bueno, ya hay el acuerdo político, ya hemos escuchado al presidente de partido, han resuelto algunos problemas, otros van a quedar pendientes, pero ¿por qué no procedemos a votar? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Por favor, no, vale más larga. Tome la votación, señor secretario. En general, primero... Sí, pero si un solo... Sí. En general y en particular. En general y en particular. ¿Habría unanimidad? Sí, secretario. Sí, unanimidad. Ya. No, pero toma la votación. Sí, en general y en particular, ¿o no? Sí, ustedes van a tener. Sí, tome votación. Sí. Tome la votación. ¿Qué pasa? En general, unanimidad, sí. No. Piden votación nominal, presidente. Muy bien. Ya, está bien. Si se ve después, no importa. Está bien, si el tema no es asociarlo con la reforma constitucional, que la estamos votando. Sí, presidente, está... Por eso, se vota directo en sala. No, presidente, o sea, voy a justificar mi voto a favor, porque esto es parte de un acuerdo, ya no solamente del acuerdo del 15 de noviembre, sino de todas las fuerzas políticas para postergar las elecciones. No puedo creer lo que está haciendo la UDI. Si la UDI no da los votos,
Si la UDI no da los votos en sala para que esto, y que no empiecen a negociar otras cuestiones de gobernadores, les vamos a sacar, pero la cresta políticamente. Es absolutamente inaceptable lo que estoy diciendo. Es absolutamente inaceptable lo que están haciendo. Si quieren que se caiga la postergación de fechas del plebiscito, no solamente del plebiscito, de todo el proceso constituyente y el calendario electoral. Gracias. No tengas las consecuencias. Yo apruebo. Sí. Don Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Yo me abstengo y encuentro increíble que un parlamentario pueda venir a amenazar a otro por pensar distinto, por tener una idea distinta de cómo hay que solucionar los temas. Yo planteé que hay un tema con el tema de la convención mixta que hay que solucionar, eso es evidente. Hay un tema que nosotros queremos plantear de la inhabilidad de los gobernadores regionales, sí. Y lo mínimo, venimos para acá para poder debatirlo, tuvimos en total hasta el momento 14 minutos para ver este proyecto y tenemos, hasta donde yo sé, el legítimo derecho a votar de una forma que al diputado Boric no le guste. Yo me abstengo, presidente. Don Luciano Cruzcoque. Don Mario Desbordes, en reemplazo de doña Camila Flores. Apruebo. Los hermanitos chicos de la UDI, Don Gonzalo Fuenzalida. Apruebo. Don Hugo Gutiérrez. Bueno, mire, como todos saben muy bien, nosotros fuimos parte del acuerdo del 15 de noviembre, pero sin duda creemos que es indispensable hacer un cambio de fecha. Más allá de que hayan dudas con respecto al tema de la comisión mixta, que efectivamente podemos arreglar. Y tenemos toda la voluntad de poder hacer todas las enmiendas, correcciones que se pueden hacer. Tenemos un tiempo todavía, pero creo que lo que hay que pensar ahora es en cómo enfrentamos una situación de pandemia en el país. Es obvio que tenemos que cambiar la fecha de este plebiscito del apruebo y rechazo. Tenemos que cambiar también las elecciones. Es obvio que eso tiene que ocurrir. Es decir, no pueden, es decir, el que se oponga a cambiar las fechas, es decir, va a hacer que el país se enfrente dentro de un contexto de pandemia a una elección, a un plebiscito. Es insensato. Solo pensarlo es inaudito, es ridículo. Entonces yo creo que acá yo llamo a la sensatez. A la sensatez, porque de verdad que nosotros también concurrimos a un acuerdo, que no era nuestro acuerdo, pero entendimos la importancia de poner lo prioritario, que es la salud y la vida de los chilenos y chilenas, del pueblo nuestro, y no llevarlo a una elección, arrastrarlo a una elección que va a ser en el medio del pic de la pandemia, presidente. En consecuencia, yo también llamo a los partidos de derecha a que recapaciten y de verdad den los votos para aprobar esta reforma constitucional que es fundamental para poder enfrentar como corresponde, con toda la fuerza del país, esta pandemia que estamos enfrentando y de esto que es también importante que el proceso constituyente lo podamos hacer en los plazos que se han fijado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Don Tomás Gil. Gracias, voy a fundamentar mi voto, presidente, porque creo que es importante dejar constancia de esto. Nosotros los humanistas no fuimos parte del acuerdo, pero siempre hemos estado impulsando una nueva constitución. Nos parece insólito, me parece increíble y creo que refleja parte de las críticas que hemos hecho desde el inicio de este proceso, en la forma en que se dio, que hoy día nos encontremos con una parte de la derecha que rompa su propio acuerdo y ponga trabas para que se realice el proceso. Es evidente para cualquier persona en Chile y en el mundo entero que el plebiscito no se puede hacer en abril. Y cuando ellos se abstienen del cambio de fecha, lo que están diciendo es que están porque se haga en abril, lo cual son un caso de museo único en el mundo, la única persona que están suponiendo, creyendo que se puede hacer un plebiscito nacional en abril. Entonces, francamente, habría que invitarlos a exponer en todo el mundo sobre cómo ellos se imaginan que en medio de una pandemia se puede hacer un plebiscito. Raya, francamente, no quiero decir alguna palabra más que en lo surrealista y lo insólito. Entonces, habiendo tenido críticas claras y precisas que las expuse en esta comisión en todo momento respecto a la forma en que se produjo el acuerdo, evidentemente no hay condiciones para hacer un plebiscito en abril y este tiene que postergarse. Y por lo tanto, yo pido también, al igual como lo han hecho otras diputadas y diputados, que acá los diputados que están poniendo esta traba y que están legislando un modo que es incomprensible, porque va más allá del derecho de cada uno a votar de un modo o de otro, que reflexionen un poco y yo, por supuesto, que apruebo lo que se plantea en este proyecto. Gracias.
Sí, presidente, también quiero fundamentar en orden a que hoy día todos tenemos ciertos cuestionamientos respecto a que existen temas que quedan inconclusos. El diputado Boric planteó un tema que me parece fundamental, ¿ya? Pero que hemos tenido la conciencia y la claridad de que es necesario postergar hoy día el plebiscito, que no es posible las condiciones que actualmente se está desarrollando, porque hoy día tenemos otras urgencias en el país. Por lo mismo, también llamo a recapacitar respecto a la decisión que hoy día tanto la UDI como Evópolis están planteando. Ellos son partes de este acuerdo, son parte de quienes suscribieron esta firma, por lo tanto también encuentro insólito lo que está sucediendo en esta comisión. Aprobado. Yo también voy a justificar mi voto, voy a votar a favor, lógicamente, pero quiero salvar algunas cosas. Yo creo que, asumiendo que acá hay buena fe en toda la mesa, hay que dejar en claro que si hay cuestiones sin resolver, como por ejemplo lo de la convención mixta, una eventual convención mixta y por lo tanto la participación de parlamentarios, eso se puede salvar perfectamente o en una reforma o incluso, como me mencionó el Ejecutivo, en una ley interpretativa. O sea, no es motivo que tengamos que llegar a una mixta y por lo tanto por eso estoy rechazando, y no porque no quiera que se haga el plebiscito, para poder salvar cuestiones que efectivamente, ¿cierto?, no quedaron claras o nos pusimos en ese escenario como la eventual convención mixta. Por lo tanto, creo que hoy día lo que hay que hacer, y no solamente quiero justificar mi voto acá, sino que quiero hacer un llamado a que en la sala podamos tener los votos necesarios para que hoy día esto se apruebe, es aprobar en esta comisión esta reforma, el plebiscito, y por supuesto en la sala también, y luego con la seguridad de salvar estos vacíos que hay y no de ir a negociar otras cuestiones que ya quedaron salvadas con la representación de los presidentes de nuestros partidos en esta convención. Así que voto a favor, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que es bastante insólito, pero a mí no me sorprende tanto. La UDI y parte de Evópolis también ha estado permanentemente intentando boicotear este proceso constitucional, este proceso constituyente. Lo ha intentado por todos los medios, no le ha resultado. Y ahora, a propósito de esta crisis sanitaria que se está viviendo, lo que se está haciendo hoy día, yo creo que no solamente es inmoral, sino que también puede causar derechamente que personas mueran en nuestro país. Y lo digo con mucha responsabilidad porque lo que está haciendo hoy día la UDI y Evópolis es que está diciendo que el plebiscito se haga el 26 de abril, con los riesgos que eso implica para la población, para todas las personas que vayan a concurrir. Porque si es que no, lo que estarían haciendo sería intentar boicotear el proceso. Entonces, una de dos, o políticamente son inconsistentes y están intentando boicotear el proceso constituyente aprovechándose de la crisis sanitaria, o derechamente son personas que no tienen conciencia y que están disponibles a exponer la salud de los chilenos y las chilenas. En las dos alternativas me parece no solamente que es inmoral, políticamente de una falta de ética increíble, sino que además me parece que es un acto criminal. Y lo digo responsablemente, presidente, yo apruebo esta reforma y me parece que ojalá, si puede dar una otra vuelta, a lo mejor han podido reflexionar y ver que esta reforma se pueda aprobar hoy día, no solamente en la comisión, como decía la diputada Núñez, sino que también en la sala. Se necesitan 103 votos para aprobar esta reforma constitucional, para resguardar la salud de los chilenos y las chilenas, porque ni el coronavirus va a salvar la Constitución de Pinochet. Muchas gracias, presidente. Silencio, por favor. Don Leonardo Soto. Presidente, también voy a fundamentar mi voto. Yo creo que esta reforma constitucional es muy necesaria y urgente para proteger a la población chilena. Hoy día vivimos momentos terribles y muy duros para todos los chilenos. Estamos muy cerca de alcanzar el pic de una tragedia nacional. ¿Cuál es la expansión y propagación de este virus que tiene a todo el mundo asustado y que hace inviable e imposible la realización del plebiscito el 26 de abril? Por eso, 15 partidos políticos representados por sus presidentes acordaron la postergación del plebiscito. El gobierno de Chile aplaudió esta aprobación, este acuerdo político por ser necesario, y también lo hizo la oposición. Y hoy día, cuando esperábamos que hubiera unanimidad total en la materialización de ese acuerdo político,
parte de la UDI, porque yo creo que no pueden ser todos, y parte de Evópolis están por la idea de rechazar este acuerdo, contraviniendo la decisión de los presidentes de sus partidos, traicionando hasta su propio gobierno, por querer impedir que se realice el plebiscito del 26 de abril, porque las condiciones objetivas no existen para poder realizarlo. Yo creo que no conozco un acto de oportunismo político de parte de un partido político o de dos partidos políticos que se aprovechan de la situación que viven los chilenos, de la tragedia que viven los chilenos, para intentar sabotear el proceso constituyente y que no tengamos una nueva constitución. Porque lo que están haciendo es eso, sacar provecho político de una tragedia humana y social que viven todos los chilenos, y probablemente aprovechándose de que varios parlamentarios hoy día no están en la sala porque tienen más de 70 años y son población de riesgo, porque tienen algunos problemas de contagiados en su entorno y han reducido el quórum de votación en la sala, tratando de sacar provecho de eso y tratando de sabotear el proceso constituyente que hoy día se van a abstener. Yo repudio completamente la actitud de incoherencia política y de oportunismo político que estamos viendo en parte de la derecha. Apruebo, presidente. Presidente. Bueno, yo también quiero lamentar, me parece insólito lo que ha hecho, y lo digo con todo respeto, el diputado Coloma y el diputado Cruzcoque. Acá no solamente hubo un acuerdo unánime de los partidos que suscribieron el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Este proyecto de reforma constitucional fue aprobado de manera casi unánime en el Senado. Entonces, por cuestiones accesorias que se van a poder seguir discutiendo, así como el diputado Boric planteó legítimamente otras cuestiones complementarias que se pueden legislar antes de la elección de la Convención Constitucional, creo y quiero hacer un llamado responsable y con mucha humildad al diputado Cruzcoque y al diputado Coloma a reconsiderar la votación, dar una señal al país de que la consideración sanitaria de la necesidad de postergar este plebiscito está por sobre cualquier otra consideración accesoria, y quiero destacar la grandeza y altura de miras del diputado Gutiérrez y el diputado Hitch, que a pesar de pertenecer a partidos que no suscribieron el acuerdo de la nueva Constitución, han entendido que hay una necesidad sanitaria que está por sobre cualquier otra consideración. Por eso apruebo, señor secretario. Perdón, no hay voluntad de rectificación. Le pregunto. Sí, presidente, hay algo que parece que no se entendió en la... Acá usted no ha dado la posibilidad de votar separado, sino que ha hecho exclusivamente una pura votación. Yo he señalado explícitamente que nosotros estamos a favor del cambio de fecha, pero que esto tiene un problema que hay que resolver, y debe resolverse de la misma manera en que se produjo, ¿verdad? Ya, muy bien. Y por ende quiero que acá las interpretaciones de amenaza, de bueno, te vamos a sacar la cresta, compadre, no corre. Muy bien. En general y en particular, por ser secretario, ¿Y esta explicación? se declara incompatible. ¿Inadmisible o...? Incompatible. Es que es una... Es incompatible con lo ya resuelto. Diputado informante Leonardo Soto. Diputado informante Leonardo Soto. Para haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.